Bueno, ya estamos aquí. Qué manera de hacer ejercicio hoy día, ¿no? Qué manera de correr. Ángelo del Bautisterio acá, tú al frente ahí. Pero estamos todos aquí compartiendo con ustedes. Ya comenzamos el estudio de la escuela sabática, pero antes que el pastor Ponce se nos vaya, estábamos comentando un poquito qué bendecido hoy día y qué diferente. Se cortó la luz, tormenta, tornados, de todo. Alerta de tornados. Estábamos aquí, o sea, con mucha cosa, pero gracias a Dios pudimos continuar, terminar el programa. Y qué bendecido con los bautismos y tu sermón también. Yo estaba leyendo los comentarios aquí que nos dejaban varias personas. Rosa, bendito sea Dios, porque toda palabra se aprende, aferramos más al verdadero Dios y la palabra de Dios que escudriña nuestros corazones para caminar con seguridad y no a tientas. Hermoso. Ya, muchos hermoso. comentarios esta mañana. Cecilia Montoya dice, orando, cantando y esperando el terremoto. Amén. Desde Eso lo aprendió perfectamente bien. Lo aprendió súper bien. Así que esta mañana fuimos bendecidos, Daniel, con la palabra y gracias por haber compartido con nosotros. Sí, fue un sábado especial, ya que, pues, se imaginan, como les decíamos hace un ratito, desde que nos levantamos empezaron las llamadas, los mensajes que vienen tornados, que viene viento, sin embargo la gente llegó a la iglesia. Se nos cambió el terremoto por la tormenta, el tornado, todo, pero bueno. El susto de la gente cuando se cortó la luz. Sí, pues se pensaron que era un misil que había caído por acá, porque cuando se cortó la luz hizo pum, todo sonó aquí. Así fuerte. Pero volvió rápido y damos gracias a Dios. Oigan, algo que me olvidé. A ver, dime. Ahora ¿Qué falta nos hace una planta eléctrica? De energía, de producción. Sí, más que una planta nos hace falta un árbol. Vamos a hablar con Tesla para que ponga todos unos paneles solares y nos den energía solar y ahí tenemos... Sí, que falta. Va a que pensar eso, Sí. que el Señor toque el corazón de alguien que diga, bueno, Buenísimo. te vamos a regalar una planta solar, una planta eléctrica para que el día que se vaya la luz, pobrecito, y no se vaya del aire. Seguimos al aire. Bueno, qué bueno. Tú te vas a tomar la clase de... Me voy a tomar la clase de visita, los dejo y con el... llega Ángelo, que ya está acá. Ángelo, venga. Tú, Ángelo, no sé, te cambiaste ropa como Superman, Sí. así que entraste, vamos a hacer cambio Te aquí. puedes quedar parado porque parado no, lo mismo contigo. Está bien, no, tranquilo. Qué malo. Lo queremos. Gracias, sí. Qué buena gente. Qué bueno, Daniel, gracias. Esto es tuyo, Daniel. Sí. Ok, dale. Está muy... ¿No? Estaba ahí. Sí, Si quieres, sácalo entonces para que no se confunda ahí de póngalo ese... allá, por favor. Y bueno, ¿cómo estás, Ángelo? Mira, estamos... ¿Estás tomando aire? Como tú dijiste, porque estabas un poquito bautizando, transpirado, aunque estaba en el agua, sí. estaba fría. Estaba fría el agua, ¿no? Estaba porque había otro estaba día. mejor que el agua de Idaho. Sí, ok. Sí, bien, está bien. Bueno, Sí. esta mañana vamos a compartir junto al pastor Ángelo la escuela sabática, el estudio de la escuela sabática. Gracias por seguir conectado con nosotros. Gracias por aquí estar conectado a su iglesia. Gracias por los mensajes. Si tienes alguna pregunta de lo que vamos a estudiar en esta mañana, también lo puede hacer. Voy a estar leyendo ahí sus preguntas. Y Ángelo, ¿qué te parece si oramos ahora entonces para comenzar esta sección del estudio de la palabra a través de la escuela sabática? Dale, claro Así que sí. Oramos. Vamos. Querido Jesús, te damos muchas gracias por ser el Dios que eres. Hoy, al leer algunos textos bíblicos y hablar sobre la fe y el autor de la fe, rogamos, oh Dios, que tu Espíritu sea el que continúe manifestándose aquí, ahora a través de las redes sociales, para que el mensaje que tú quieras llevar, Señor, pueda ser recibido, pueda ser entendido y no regrese vacío, que esa es tu promesa. Ayúdanos, oh Dios, para que la enseñanza pueda ser fácil de explicar y fácil de entender, porque eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Había algunos de ustedes que antes de entrar que estaban preguntando de quién era la canción, el último canto, que está súper lindo, muy bonito que Daniel me pidió específicamente, este canto tienes que cantarlo. Y no queda otra que hacerle. Hay que hacerlo. Se llama Se quedó conmigo, de Jesús Adrián Romero. Así que lo puedes buscar ahí, Se quedó conmigo, de Jesús Adrián Romero. Es un canto... Muy bonita canción. Se quedó conmigo en el fracaso. Sí, súper lindo. Así que, y cuando yo lo estaba ensayando, lo estaba cantando también. O sea, leía la letra y decía, este canto también es para mí. Amén. Y bueno, Jesús está ahí con nosotros y ahora entramos de lleno al tema de esta semana. De la fe, hay muchas cosas que están ahí y que está buenísimo, así que queremos que no nos falte el tiempo, que siempre nos falta tiempo, pero nos va a faltar. Pero vamos a lo se más lo puedo decir desde importante. ahora, pero vamos a tratar de hacer lo posible para
para avanzar. Bueno, no, el estudio de esta semana, Denal, y los que nos acompañan, es el clásico texto de Hebreos 11 y el principio de Hebreos 12. Realmente es Hebreos 10, 11 y 12. Pero es ese texto, ¿no?, de Hebreos donde habla de la galería de la fe o los héroes de la fe, algunas personas le llaman, donde Pablo, que se piensa que es el autor de Hebreos, nos dice cómo la fe obró en la vida de estos personajes de la Biblia. Y por eso quiero comenzar yendo brevemente aquí a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 35 al 39. 10, 35 al 39. No traje mi Biblia, pero la busco acá. Sí, si quieres yo leo este y después yo te digo para que leas tú me otros. pasas, Okay. dale, Esta dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Confianza se puede entender también como fe. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hay otras versiones que dicen somos los que tienen fe. Y cuando hablamos de la fe hay mucha, o sea, la fe es algo que obviamente en círculos cristianos todo el mundo habla, todo el mundo piensa, todo el mundo cree. Hay muchas personas que piensan tener fe y que tal vez no tienen nada de fe. Pero hoy queremos hablar un poquito, antes de entrar simplemente a dos personajes de Hebreos 11 que vamos a estar analizando hoy. A dos personajes de Hebreos, ¿no? Abraham y Moisés son los que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes algo muy importante, porque creo que es importante definir qué es la fe. Porque muchas veces no... Y tenemos como la definición, ¿no? Correcto. Que es como la repetimos. Correcto. Pero ahora en forma práctica, Exacto. ¿no? Algo, o sea... Exacto. Porque la fe es esperar lo que no, Claro, lo que no se ve, exacto. o sea, lo que... Pero ahora entonces, ¿qué significa en nuestra vida diaria, en nuestra Exacto. forma práctica? ¿Qué es la fe? Porque como tú bien dices, la única definición tal vez de fe que tenemos en toda la Biblia, una definición tal vez específica, no tal vez hacia el principio demás, es el próximo texto en Hebreos 11:1 que dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Muchas veces la gente dice, bueno, la fe es creer en lo que no vemos y esperar en lo que no hemos recibido todavía, ¿no? Pero justo esta semana estaba leyendo un libro del teólogo y ex profesor, ¿no?, de la Universidad de Andrews, George Knight. Él escribe un libro titulado Pecado y Salvación: el trabajo de Dios por nosotros y en nosotros. Entonces, en este libro, estaba leyendo justo esta semana, como les decía, que George Knight da 4 definiciones de lo que es la fe basado en la Biblia, ¿no? Y quiero compartir estas 4 definiciones con ustedes. La primera definición de fe que George Knight da es que la fe es confianza en Dios. Y tal vez es algo que ya habíamos escuchado antes, ¿no? Sí, fe es confianza, es un sinónimo, es lo mismo. Pero George Knight dice que para confiar en alguien, tú debes conocer a esa persona. Normalmente nosotros no confiamos en un extraño. Espero que nadie confíe en una persona totalmente extraña. Normalmente confiamos en alguien que conocemos, ¿no? Y por eso George Knight nos dice que la fe, primero que nada, es confianza en Dios. Y junto con eso, él nos dice que la fe verdadera no es una fe que está basada en algo abstracto. La fe verdadera no es ciega, dice George Knight. La fe verdadera está basada en una revelación que Dios nos da del mismo. Está basada en un conocimiento de Dios que a través de ese conocimiento fluye entonces la confianza. Y por eso es que aquí en Hebreos 11 el autor nos muestra estos personajes del Antiguo Testamento y nos muestra cómo vivieron estas personas para Dios, porque conocían a Dios y esa fe los movió a confiar en Dios. O sea, nosotros... Es imposible que tengamos fe en Dios si no conocemos a Dios. O sea, básicamente sí, para tener fe y que sea una fe verdadera, que no sea un sentimiento del momento, sino algo que estoy diciendo, tengo que llegar a conocer, o sea, saber quién es Dios. Correcto. Y el problema es que muchas veces, muchas personas quieren tener fe sin conocer a Dios. ¿Por qué? Y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a hablar más adelante, pero... para poder conocer a alguien, necesitamos pasar tiempo con esa persona. Conocer a alguien no es algo que surge de la noche a la mañana. Sin duda, pueden haber lo que llamamos los famosos clics, ¿no?
Que yo te conozco la primera vez, como tal vez me pasó contigo. Te conocí la primera vez y hubo como que un clic que yo creo que nos vamos a llevar bien. Yo creo que vamos a poder ser buenos amigos. Bueno, eso pensaste tú. Eso... ok. Está bien, gracias. No, yo también, ahora ya la luz sale, la luz nunca se oculta. Pero es que no te conocía. Ahora que te conozco, viste, ahora ya tengo fe en ti. Y precisamente... Estoy aplicando. Y precisamente, exacto, precisamente eso es lo que pasa, ¿no? No, a este no le tengo fe en nada, lo que conozco. Pero ahora te conozco y bien. Gracias. Estamos aplicando, ¿viste? Y estamos aplicando. Claro, y eso mismo entonces pasa con Dios, ¿no? La fe no es ciega, la fe está basada en la revelación que Dios nos da y esa revelación nos ayuda a conocerlo más y conocerlo más. Puede ocurrir dos cosas. Cuando tú conoces a alguien y empiezas a compartir más y a conocer ciertas cosas, la reacción puede ser de dos cosas. Tú aceptas, o sea, das la bienvenida a esa amistad o esa relación y comienzas a pasar aún más tiempo juntos, a tener más intimidad, o desde tú sabes que realmente no tenemos muchas cosas en común, no me gusta esto de esa persona y demás, y hasta ahí llega la relación y ya entonces se convierte en lo que en inglés llaman un acquaintance, ¿no? No sé cómo se traduce acquaintance en español, pero es como un conocido. Es un conocido, pero no alguien que conoce. Ahora, Dios trabaja de una manera muy diferente a lo que nosotros hacemos, o sea, poniéndome en mi caso, ¿no? Como cantante, como músico, uno siempre tiene una competencia como humano, sea en el ámbito que uno esté. Y yo, en el ámbito de la música. Claro. Hablando, o sea, fríamente, y así llega un músico que es mucho mejor, o llego a un lugar, yo voy a querer demostrar mis capacidades. Voy a querer demostrar que yo también tengo capacidades, tal vez, no de competencia, pero sí, o sea, uno se siente intimidado cuando en un trabajo, algo que hay alguien que es muy superior a uno, claro, y uno quiere demostrar para que los demás vean esas capacidades en uno. Dios no es así. Dios nunca va a demostrar su poder para que nosotros veamos lo que es, correcto, sino que tenemos que creer por fe que Él lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque Dios no necesita demostrar que es Dios. Y nosotros sí necesitamos, o sea, somos tan débiles que queremos tratar de demostrar que somos mejores, que estamos acá. Pero Dios ya está arriba, o sea, Dios no tiene límite, no, claro, tiene fin, y Él no tiene por qué demostrar su poder, o sea, y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar por fe. Y por eso Él no hace demostraciones de su poder para que los demás crean, claro, cuando a Jesús le dijeron que, o sea, bájate de la cruz y creeremos en ti, o que descienda fuego, o lo que sea. O sea, Dios no usa su poder para que crean en Él, porque Él no tiene que demostrarse, no tiene hacia los demás. Y vemos que cada vez dice, o sea, confíen en mí, tengan fe en mí, yo voy a actuar, pero ten fe en mí. Cuando ponemos la fe en Él, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que es lo máximo, ahí Él demuestra su poder, por esa fe que tuvimos, no porque Él quiera demostrar lo que Él es. O sea, es un buen punto. Y me hiciste pensar mientras hablabas que, entonces, ¿por qué Dios se revela? O sea, cuando Él demuestra su poder y revela eso, ¿cuál es el objetivo? Y estaba pensando que, viste, la imagen del carácter de Dios está totalmente distorsionada. Satanás se ha encargado a través de todos estos miles de años de darnos una imagen incorrecta de quién es Dios. Entonces, cuando Dios muestra su poder, cuando Dios muestra su gloria, cuando Dios hace cosas en el diario vivir, en nuestra vida, en la iglesia, en la comunidad, en los países, hace milagros, me parece que ese objetivo, como tú dices, no es para decir, yo soy el Dios poderoso, yo soy el Dios grande, sino para que podamos conocer la realidad de quién es Él. Porque cuando conocemos la realidad de Dios, o sea, vamos a querer estar con Él. No va a haber otra cosa. Es como, me imagino que te ha pasado a ti, tú has conocido tal vez una persona la primera vez y te sientes tan cómodo en la presencia de esa persona que tú puedes saber que esto va a terminar una buena amistad. Cuando yo llegué a pastorear en Idaho, el primer sábado que llego a la iglesia como pastor oficial, me siento en la escuela sabática y se siente este señor, me siento al lado de este señor que yo no conocía la primera vez. Porque llegué tarde a la escuela sabática. Bien puertorriqueño. Una iglesia americana, yo llegué tarde a la escuela sabática. Pero me siento al lado de él y él por alguna razón me textea ahí, justo sentado al lado mío, me textea. Y en su mensaje me dice, mi nombre es fulano de tal, no va a ser su nombre, me dice, estoy looking forward a una gran amistad. Y es la primera vez que lo conocía. Pero ese mensaje, y después de hablar con él ese día, ese clic ocurrió. Y ya yo sabía que él y yo realmente íbamos a ser buenos amigos y realmente fue así. Y por eso es que cuando Dios se revela a nosotros, como tú decías, no es para Él mostrar simplemente su poder y que es más grande que otros dioses, así como soberbio casi, sino que Él se revela para que a nosotros entender quién es Él, eso nos da fe. Entonces creemos en Él, aunque tal vez no veamos un milagro, aunque tal vez, o sea, cuando Dios se revela a nosotros, creemos en Él.
Correcto. Y esa creencia es lo que lleva a verdadera fe. Jessica nos dice, cuando en la vida vas con Jesús como compañero, amigo, y Dios por sobre todo te cambian todas las perspectivas de las situaciones. Así es, así es. Y por eso es que la fe, como dice Hebreos, ¿no? Y bien lo dice, no es que queremos descartar la definición que es de Hebreos, pero la fe es estar seguro de lo que no vemos. Porque nosotros no vemos lo que está ocurriendo tras bastidores en el mundo espiritual. Nosotros no vemos lo que ocurre lejos del alcance de nuestra vista. Pero sí sabemos y confiamos, si conocemos a Dios, que Dios sí lo sabe. Y que a Dios no se le escapa nada. Y que Dios está en control. Y que Dios todo lo que va a hacer siempre va a ser para nuestro bien. Entonces la fe descansa en ese conocimiento que Dios nos ha dado del mismo. Y no sé si eso se entiende. Y entonces cuando por ejemplo, nuestra fe flaquea, es porque flaquea nuestro conocimiento que tenemos de Dios, de lo que Él puede hacer. ¿Por qué, entonces, ¿por qué a veces decimos, no, es que tengo poca fe? O a veces me han dicho, no, es que mi fe es muy débil. Y yo me he sentido también. ¿Por qué tenemos poca fe? Entonces, porque nos falta pasar tiempo con Dios y por esa desconexión entonces vamos perdiendo la fe. Yo creo que es porque ponemos nuestra mirada en otra cosa que no es Dios. O sea, porque la fe se nutre a lo que yo le pongo la mirada, ¿no? A lo que yo estoy contemplando. Y por eso en el capítulo 12 de Hebreos se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo cuando tenemos los ojos en Jesús, miramos más allá de las circunstancias. Pero cuando le damos más atención a las circunstancias, entonces ahí es que la fe flaquea, porque entonces no nos estamos alimentando de la fuente verdadera de fe y de poder. Ejemplo práctico, Pedro caminando sobre las aguas. Perfecto ejemplo. ¿Ya? Él le dice a Jesús, quiero caminar contigo, o sea, quiero ir donde estás tú, y él le dice, ven. Tiene su vista fija en él, va caminando igual con Jesús, y ahí entonces se acerca a él, pero él mira hacia atrás, y ahí dice la Biblia que tiene miedo, y tuvo miedo, y seguramente comenzó a pensar en todas las circunstancias que lo estaban rodeando. Cuando estaba en Jesús, tenía su vista fija en Jesús y solo en Jesús y su fe en Jesús. Y caminó. Pero cuando empieza a mirar las circunstancias que están alrededor, el viento, el ruido, la lluvia, el bote que está lejos, empezar a pensar, tal vez si me hundo no alcanzo a nadar, no alcanzo a llegar, Jesús también está a una distancia, y empezó todo un razonamiento, y cuando se dio cuenta ya tenía el agua hasta el cuello. Entonces, en nuestra vida tal vez es así también. Totalmente. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quitamos la vista de Jesús y comienzan todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, todas las cosas que están a nuestro alrededor, y ponemos nuestra atención en eso y quitamos la atención en Jesús, que es el que nos sostiene básicamente esa fe. Y por eso es que si pensamos en algún momento en nuestra vida, cuando nuestra fe tambaleado, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es que tambaleó porque empezamos a mirar el problema, empezamos a mirar la situación en vez de mirar a Jesús. Cuando tenemos problemas con nuestros esposos o esposas y pensamos que ya no hay solución y pensamos que el divorcio es la única solución, tal vez, ¿por qué decimos eso? Tal vez porque estamos poniendo nuestra mirada fuera de Jesús. Estamos mirando el problema, estamos mirando la discusión, estamos mirando lo que se sigue haciendo, estamos mirando todo menos Jesús. Y por eso cuando miramos a Jesús, todo es posible. Porque la Biblia dice que con fe todo es posible, porque Dios todo lo puede. Pero cuando no miramos a Jesús, entonces empezamos a dudar de que Dios puede sanar mi matrimonio, de que Dios puede traer de vuelta a la fe a mis hijos que se apartaron de la fe, que Dios puede hacer que aunque yo perdí el trabajo, me den un trabajo aún mejor, que aunque, o sea, realmente ¿cómo se dice? No tiene límite. El límite es eterno para aquella persona que tiene fe. Que es difícil decir eso, o sea, porque nosotros como humanos pensamos siempre en límite, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. O sea, no hay límite, pero ¿cómo significa que no hay? Es que no hay límite. O sea, en la fe no hay. O sea, no tiene un límite, y por eso que, o sea, el profeta, no solamente Jesús, resucitó muerto, o sea, que eso podría ser pero, o sea, no hay límite para la fe, para el que tiene fe. Claro. Si tuvieras un grano de mostaza, o sea, como un ejemplo, una metáfora, ¿no? Dirías, pasa este monte de aquí para allá. O sea, el límite lo ponemos nosotros. Correcto. Básicamente, correcto, ¿no? Y lo ponemos nosotros cuando estamos mirando a otra cosa que no es Jesús. Porque si estamos mirando a Jesús, vamos a darnos cuenta que para Jesús hay algún límite. Él mismo dijo, para los hombres tal vez es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que esas son las dos cosas que George Knight dice. Él dice que la fe es confianza en Dios, la fe no es ciega. Después dice que la verdadera fe incluye creer, obviamente, porque el creer en algo lleva a confiar, ¿no?, a esa persona.
Después nos dice que la fe es tener una relación con Dios. Y todas estas cosas están unidas, no una con la otra, porque para poder conocer a alguien, tengo que pasar tiempo con esa persona. Mientras más tiempo paso con esa persona, más creo en esa persona, y ahí se va formando una relación. Y esto es precisamente con Dios. Pero lo que él menciona aquí es que la fe, cuando él dice que es una relación con Dios, él dice la fe no es creer en 28 doctrinas. La fe no es creer en algo teórico, ¿no? Él dice que la verdadera fe no es hacia algo, sino hacia alguien. Y eso es una diferencia muy grande. Y ese alguien, obviamente, pues, es Jesús. Así que mientras más en relación estés con Jesús, más tu fe se va a alimentar de Jesús y más verdadera fe vas a poder experimentar. Y por último, cuarto, George Knight dice que la fe es una vida de total compromiso con Dios. Tenemos que la fe es confiar, creer, estar en relación, y todas estas cosas nos llevan a estar comprometidos. Que es algo que hablamos tal vez en muchos círculos cristianos, ¿no? Cuando hablamos, y tal vez no solo en círculos cristianos, tal vez en círculos de negocios. Qué difícil es conseguir a personas comprometidas hoy en día. Personas que estén comprometidas a, digamos, a la misión del evangelio, a la misión de la iglesia, a la misión del trabajo, a la misión de la escuela. No encontramos hoy muchas personas comprometidas, pero la verdadera fe es un total compromiso con Dios. Y es algo totalmente ilógico. La fe no es lógica. Y eso es algo que yo me he dado cuenta. O sea, todo lo contrario que uno como humano piensa que tiene que ser es lo que hace Dios. O sea, lo vemos en el Antiguo Testamento, las peleas, las batallas. No, tenemos que llevar 30.000 hombres. Y Jehová empieza a reducir hasta que un grupito de hombres. Pero ¿cómo vamos a derrotar eso? O sea, ¿confía en mí? ¿Tienes fe? Sí, ok, vamos. O sea, la fe rompe todos los esquemas. O sea, todo lo que nosotros creemos y pensamos en nuestra razón nos sirve. Para que funcione la fe no podemos poner la razón. O sea, no podemos ponernos a pensar. No podemos agarrar. La fe va por encima de la razón. Va por encima de la razón. O sea, y creer ciegamente de que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. No es mi problema. Pero Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Yo lo hago. Y fíjate, yo diría que tal vez no ciegamente, en cierto sentido. Ciegamente humana, o sea, como a eso me refiero. Porque Dios como nos, humano. Exacto, porque Dios nos da evidencias de que no es imposible para Él, de que no hay límite. Y podemos tal vez ciegamente descansar en esa promesa de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Viste? Como por ejemplo un niño, cuando yo jugaba con mi hijo cuando eran chiquititos, cuando tenían 3, 4 años, y de la escalera saltaban y yo los agarraba. Exacto. El leap of faith que llaman, ¿no? Yo leí eso una vez y lo hice con mi hijo, lo estábamos haciendo jugando, y ahí lo pensé, o sea, él nunca se cuestionó de que yo no lo iba a agarrar, o sea, él estaba seguro que yo lo iba a tomar. Y después de haberlo leído, después de haber hecho con mi hijo, entendí mucho más eso, o sea, el salto de fe que uno tiene que dar, que sabes que Dios no te va a dejar caer, pero tú no sabes lo que va a pasar, cómo lo va a hacer, de qué forma. Y eso es lo otro, que al pasar el tiempo con Dios, el conocimiento con Dios, ¿cómo nosotros sabemos lo que hay que hacer en fe? ¿Cómo, o sea, que Dios te diga, no, tienes que caminar y cruzar el Mar Rojo? ¿Viste? ¿Cómo nosotros sabemos que hay que hacerlo? No, tienes que dejar tu país, irte a otro país a trabajar de misionero. Y muchas veces me han preguntado a mí, Denar, ¿cómo tú escuchas o cómo tú sabes que es la voz de Dios y no es una idea tuya? ¿Y cómo entonces te atreves a tomar un salto de fe así tan grande sabiendo que es Dios y no eres tú? ¿Y cómo podemos saber eso? Y es una pregunta difícil. O sea, ¿cómo podemos estar seguros que no es un capricho mío, no es una idea mía, que es un plan mío, que aunque sea para servir, pero es el plan de Dios para tomar ahí? Entonces, está la fe, por un lado, que tenemos que ejercer, pero está la seguridad que tenemos que ejercer esa fe porque es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos entonces que es la voluntad de Dios para que podamos ejercer esa fe? Y eso es otro tremendo pronto. Otro tremendo pronto. Me estoy como Joel. Sí. ¿Qué preguntas complicadas? Me tienes aquí transpirando, ya sudando aquí la gota gorda. No, es tremendo punto porque, como tú decías, eso realmente nos lleva a algo práctico, ¿no? Y yo estaba pensando que, o sea, tener verdadera fe es fácil y es difícil. A ver. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de verdadera fe, es fácil si estamos mirando a Jesús, que es el autor de la fe. Es súper difícil, yo diría hasta imposible, si no estamos mirando a Jesús. Y por eso en la vida práctica, a veces, o sea, cuando aplicando esto en la vida práctica, y de nuevo, suena más fácil, suena más lindo tal vez de lo que en la vida real práctica es. Pero la realidad es que, y si analizamos nuestra vida, podemos darnos cuenta a través de eso.
mientras más tiempo pasamos mirando con Jesús, menos dudas vamos a tener de que Él puede hacer las cosas. O sea, la fe es alimentada de aquello a lo que estamos viendo. Si estamos viendo a Jesús, es nuestro autor, y más adelante voy a explicar un poquito qué significa eso del autor y demás, esto se nos va a hacer más fácil. Pero si no estamos mirando a Jesús, realmente vamos a caer en un hoyo de desesperación del cual pensamos que no hay salida. Pero aún ahí Dios no va a hablar. Así que en este último punto, el total compromiso con Dios, cuando conocemos a Dios nos queremos comprometer con Él y estamos dispuestos a dejar y renunciar a cualquier cosa con tal de tenerlo a Él. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de los discípulos, dos extremos bien opuestos. Tenemos a Mateo, un recolector de impuestos, y a Pedro, un simple pescador. Los dos estuvieron dispuestos. Mateo estuvo dispuesto a dejar su lucrativo negocio de recaudar impuestos, que le dejaba mucho dinero, porque por el lado se sabe que robaban. Estuvo dispuesto a dejar ese negocito, a dejar todo. Y devolver. Y tal vez devolver. Seguramente con devolver. tal de seguir a Jesús, ¿no? Y Pedro estuvo dispuesto a dejar ¿qué? Pedro no era rico, pero aún lo poquito que tenía, Pedro estuvo dispuesto a dejarlo con tal de seguir a Jesús. Y por eso ese compromiso que tenemos con Dios surge cuando conocemos a Jesús. Y alguien puede decir, no, pero la Biblia dice que Jesús un día se encontró a Pedro de camino, le dijo, ven, sígueme, y ahí Pedro lo dejó todo y lo siguió. Sí, pero no sabemos los detalles de cómo ocurrió eso, ¿no? No sabemos los detalles de qué conversación hubo entre la playa y la casa de Pedro, la casa, el lugar que llegaron, donde Jesús estaba viviendo, que Pedro y Jesús hicieron ese clic, ¿no? Mateo y Jesús hicieron ese clic. Y por eso te digo, con Jesús, realmente, si tú lo deseas, todos vamos a tener un clic. Porque Jesús es un Dios, es una persona tan amorosa y tan que se puede amar. Cercana. Cercana. Como el ejemplo que tú diste del señor ese de Idaho que se sentó al lado tuyo y te mandó el texto que te quiero conocer y esperamos que seamos amigos. Jesús, o sea, esa cercanía era inmediata con la gente. La mujer samaritana, y él buscaba los momentos para encontrarse con la gente. Él buscaba esos momentos, y eso no es que él los buscaba, sino que el Espíritu Santo a través de él le decía, mira, anda para allá, como era que después con los apóstoles, ¿viste? Para acá, o sea, todo lo que... Y eso, o sea, nosotros también lo podemos tener. Cuando reflejamos a Jesús, la gente ve algo diferente, no porque tengamos esta creencia o esto otro, sino porque Jesús es diferente, la forma de actuar, de hablar. Y eso, cercanía, lo provocaba Jesús prácticamente con toda la gente que estaba, y por eso que la gente buscaba estar con él, lo seguía días, 2, 3 días sin comer. O sea, ¿quién hace eso? Con hijos, todo, o sea, y Jesús iba para allá y todos lo seguían. O sea, algo tenía que atraía un montón. Exacto, esa es la palabra, atraía. Jesús atraía a la gente de todas clases, de todos los niveles, de todas las culturas, porque había algo en su personalidad. Y por eso yo te digo hoy que me estás escuchando, si tú sientes que no tienes esta fe, yo te ruego que tú empieces a conocer a Jesús a través de la Biblia. Empieza a leer los evangelios, empieza a leer la palabra, y a través de la palabra nos dice Pablo en Romanos 10 que la fe viene por el oír la palabra. Y yo te garantizo que cuando tú empieces a estudiar de Jesús, vas a ser atraído a Él, porque no hay nada literalmente en Jesús que nos haga rechazarlo. Al contrario, todo lo que es Jesús nos hace ir hacia Él, nos hace conocerlo más. Así que por eso, creer, confiar, relación y compromiso son las 4 cosas que George Knight dice en su libro. Creer, confiar, relación y compromiso. Y compromiso. Son 4 aspectos de la fe. Esa parte, perdón. Sí. Compromiso es súper importante. Claro, él dice que es el más importante. Porque, viste, a veces podemos, sí, yo creo, yo me relaciono, yo todo, pero no me comprometo. O sea, déjame aquí tranquilo, estoy cómodo en mi casa. Sí. Prefiero no comprometerme, ir y participar, claro, sí. Claro. Compromiso es súper importante. O sea, ¿qué compromiso tuvieron los discípulos? ¿Cómo era el compromiso que tuvieron los primeros cristianos cuando se empezaron a llamar cristianos, se reunían en casa? ¿Cuál era el compromiso? Ahora, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros? Y no hablo de una iglesia, una denominación, sino que el compromiso que tienes con Dios. Que de repente Dios te dice, mira, necesito que me sirvas acá o que hagas esto. ¿Sabes qué? Busquen a otros. Yo estoy tranquilo. Compromiso es clave para que nuestra fe sea cimentada, ¿no? O sea, correcto, todo esto es parte de la fe.
de cómo nosotros podemos... Y que no hay verdadera fe si no hay compromiso. Ujú. O sea, en Puerto Rico diríamos, si no nos atrevemos a tirar con tu y tenis al mar o a la piscina, A ver, ¿cómo repite eso? si no nos tiramos con tu y tenis. Ah, con todo Con y todo y tenis. tenis, Ah, yo sí. te entendí, Con todo y tenis. Con todo y tenis. Si no, nos tiramos con todo y tenis. Viste, por ahí ya casi estás llegando a ser puertorriqueño. Ya. Si no nos tiramos con todo, o sea, si no tenemos ese compromiso, no es verdadera fe. No sé si se acuerdan, el último sermón que prediqué acá, terminé con una historia de Charles Blondin, un malabarista, ¿no? Sí. Que cruzaba el Niágara y todo lo demás. Y la historia termina diciendo que el tipo hizo grandes cosas y en una soga de 3 pulgadas, en una carretilla la cruzó y de vuelta. Y entonces Charles Blondin pregunta, ¿cuántos creen que yo puedo hacer esto de nuevo con una persona aquí sentada? Y todo el mundo lo creyó. Pero cuando Charles Blondin preguntó quién quiere sentarse, no había compromiso. Entonces ahí te das cuenta Nadie se de lo que es atrevió. verdadera fe. Realmente los que decían que él podía hacerlo, creían. No creían. Porque si hubieran creído, se hubieran montado en la Claro, carretilla. claro. Y con Jesús es lo mismo. Las iglesias están llenas de personas que dicen creer en Jesús, pero no tienen compromiso. Entonces su fe es muerta, según lo que diría Santiago. Porque la fe sin obras es muerta. Y tal vez eso es otro tema del que no vamos a entrar ahora. Sí, sí, pero es súper importante Sí. porque muchas veces pasamos a ser o la iglesia que sea un club social o somos simples consumidores de la palabra. Sí, somos adventistas literalmente del séptimo día. Y de cualquier denominación, no solo adventistas, o sea, todo nos pasa. Yo he estado en diferentes denominaciones, iglesias, cantando, participando, y algo que pasa en general en el mundo cristiano y en nuestra iglesia también. Y creo que la pandemia a algunos le ha servido mucho para acercarse Claro. más, pero a otros, ahora que ya se está nuevamente reabriendo todo, están muy cómodos en su casa, muy cómodos ahí. Y sí, está bien, muchos no pueden venir todavía online, pero Claro. otros se acostumbraron. Y yo le digo, o sea, es que la iglesia no es para que seamos consumidores. No es Claro. esa la idea. O sea, tenemos que ser actores no pasivos, sino que actores pasivos. Dios nos llama para que seamos actores activos en su palabra, comprometidos, como decía el autor, ¿cómo es que se llama? George Knight. George Knight, de cómo hacer crecer nuestra fe, pero el compromiso es sumamente importante. Ahora, si los discípulos hubieran creído, se hubieran relacionado con Jesús, ¿y cuál era la otra? Creer, confiar, relación y compromiso. Pero no hubieran tenido compromiso. De nada valía. Y ese es el punto. Ese es el punto. Y no va a haber compromiso a menos que realmente conozcamos a alguien. Ujú. Y por eso es que conocer a alguien es muy importante. Y por eso también Hebreo nos describe que la fe no es algo que realmente tenemos, no es algo que solo recibimos. La verdadera fe es algo que hacemos. La fe siempre está activa. No porque tú quieres ganar algo, sino porque es que es el resultado natural de creer. O sea, la verdadera fe y el creer te llevan a la acción. Por eso la acción y compromiso para mí en este contexto van juntas. No podemos tener acción y compromiso si no creemos. Y si no tenemos acción y compromiso, no tenemos verdadera fe. Y es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Es una fe muerta. Una fe muerta. Nos estamos engañando a nosotros mismos, diciendo que creo en Dios y que yo sé que Dios todo lo puede y todo lo demás, pero de nada vale que tú lo digas si no lo pones en práctica a través de tu acción y de tu compromiso. Entonces, por eso la fe bíblica es activa y no pasiva. Es un acto primario de la voluntad, es una decisión que nosotros decidimos. Dios nos da, sin duda, la Biblia dice que Dios nos da una medida de fe, pero la fe, esa fe que nos da, va desarrollándose de acuerdo a nuestras acciones. Mientras más yo decido pasar tiempo con Jesús, más esa fe va a aumentar. Mientras más tiempo yo decido leer la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra, más esa fe se va a desarrollar. Más fuerte, es como un músculo. No sé si debo usar este ejemplo de gimnasio. Yo sé lo que vas a decir. Ya lo vi en No tu sé, ojo, sí. pero Viste no que puedo. bien, ya nos conocemos. ya sé lo que vas a decir. No Es voy a como- decir nada para, sí, por favor, para por protegerte, favor. pero hace unos 2 meses atrás Ángelo me dijo, vamos al gimnasio. Y yo le dije, Ángelo, estoy yendo al gimnasio con mi Sí, sí, esposa. sí, ya. 4 días. Sí, ya. ¿Cuántas veces? 2 días creo que hemos ido lo máximo que me ha En una semana, he ido más veces, pero una semana, 2 días creo que es lo más que he ido. Está bien. Y entonces, Estamos bueno, empezando, estamos en
ejercitando. Sí, bien. Pero el punto es que fuimos al gimnasio. ¿Por qué? Porque los músculos hay que ejercitarlos. Si tú no mueves tu cuerpo... tengo un amigo que dice que moverse es vida. Si no nos ejercitamos ese músculo, se va... realmente, si no usamos los músculos, si tú estás sentado por un mes entero sin moverte, los músculos comienzan a atrofiarse. Entonces, la fe se fortalece mientras más la usamos. Y muchas veces no queremos usar la fe porque muchas veces el usar la fe implica que voy a pasar tal vez por una situación incómoda, que voy a pasar por necesidad, que voy a tener que tomar una decisión que no sé todavía cuál es el final. O sea, no veo el final y no sé qué paso dar. Pero es la fe en esos momentos difíciles cuando más se ejercita, así como los músculos. Y por eso es que la fe es un acto primario de la voluntad. Nosotros tomamos la decisión de creer, de confiar, de relacionarnos y finalmente de comprometernos con Dios. Y por eso es que en Hebreos 11, entonces, vamos a, y ya para ir llegando y más o menos cerrando, vamos a hablar de Abraham y de Moisés. Vamos a Hebreos 11, los versículos, bueno, no voy a entrar a los versículos ahora mismo, ahorita vamos a leer uno, pero sí nos dice, comienza el versículo 8 diciendo que por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, se fue de Ur y todo lo demás. Pero la historia de Abraham muestra... Obviamente sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no? Pero cuando tú estudias la vida de Abraham, te das cuenta que la fe de Abraham tuvo altas, bien altas, pero tuvo bajas, bien bajas. Sin embargo, en la última historia climática, por decirlo así, de Abraham, es cuando Dios le pide a Abraham que haga algo que realmente no hacía nada de sentido. Y aún hoy, cuando tú lo analizas, no hace nada de sentido. Dios le pide a Abraham que coja a ese hijo que él tenía, Isaac, y lo mate, lo sacrifique en honor a ese Dios. Ahora, dijimos ya que la verdadera fe es confiar, creer, estar en relación y compromiso. Primero, esta orden de Dios de sacrificar a Isaac no hace sentido. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham para que salga de una tierra y le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, si tú me crees, ahí viene la fe, si tú me crees, yo voy a hacer estas cosas contigo. Voy a hacerte una gran nación. A través de ti todas las naciones van a ser benditas. Te voy a dar una tierra, todo lo demás. Abraham cree, se va. Pasan los años. No tiene hijos. Aparte de que no tiene hijos, no puede tener hijos porque su esposa, Sara, es estéril. No pueden tener hijos. Entonces, no solamente si él sale, cree y todo lo demás, pero... Dios le prometió que iba a tener un hijo con Sara, no podía tener hijo con Sara. Sara le dice a Abraham en algún momento, mira, toma a mi sierva Agar y con ella tiene un hijo, y sabemos el fiasco que pasó ahí. Nace un hijo Ismael, que cuando nace Ismael y después nace Isaac, hubo una rivalidad que, bueno, no, perdóname, nace Ismael y Agar empieza a mirar a Sara con desprecio, dice la Biblia. Y Sara le dice a Abraham, mira, tienes que sacar a esta tipa de aquí porque nos va a llevar a nuestro matrimonio al abismo. Y Dios le dice a Abraham, hazlo. Sácala porque yo voy a bendecirle a ella y a su hijo. Y ellos se van. O sea, pasan tantas cosas que tuvieron que pasar para que Abraham pudiera finalmente tener a este hijo de la promesa. Y cuando ya él está grande, Dios le dice que lo mate. No tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido. O sea, nada, de ninguna manera que tú lo veas. Ahora, Abraham tenía más o menos 99 años cuando Isaac nació. Cuando Dios le pide que lo mate, más de 100 sin duda. Y lo que yo quiero que tú entiendas en esta parte, ¿no? de la lección es que cuando se trata de la fe y de ejercer la fe, muchas veces lo que Dios te pide y me pide que haga no va a hacer sentido. Pero para nada. O sea, realmente, como tú decías ahorita, para la lógica humana no va a cuadrar. O sea, no vas a verle razón alguna. Si usas tu razón, no vas a ver lógica, no vas a ver razón en lo que Dios te pide que hagamos. El problema es que Dios nunca nos pidió que entendiéramos los llamados que Él nos hace o los pasos de fe que Él nos pide que hagamos. Él simplemente nos pide, solamente confía en mí. Y eso es lo que vemos en la historia de Abraham. Ahora se puede malentender un poco esta historia de Abraham. Yo siempre como que la malentendí un poco. O sea, ¿por qué Dios va a hacer matar primero? O sea, ¿y por qué hace pasar a un padre por eso? O sea, ¿por qué? Y estudiando un poco más, no sé si esta sea la razón, pero yo lo entiendo así. Dios quería mostrarle a Abraham, porque cuando Dios detiene la mano de Abraham, ¿no? Aparece un cordero. Y el cordero finalmente sustituye a Isaac. Yo creo que Dios quería mostrarle a Abraham cuánto nos amaba, de que Él dio a su hijo
para que su hijo muriera y él iba a ser el cordero, pero al final no iba a llegar ni un cordero que iba a sustituir a Jesús. Él fue el cordero. Correcto. Y entonces nunca estuvo en el plan de Dios matar a Isaac. Claro. Eso lo tenemos claro. Pero entonces, ¿por qué lo hizo pasar por todo eso? ¿Viste? Y era para que Abraham comprendiera cuán grande era el amor de Dios que él tenía para él, para que, o sea, por lo mismo, por conocer a Dios, para que lo conociera aún más. Y por eso que donde Abraham conoció aún más a Dios, más creció su fe. Exactamente. Y entonces poder ver Eso cuán grande era el amor de Dios que tenía con él, que él le había hecho la promesa, que él después tendría un pueblo muy grande, y que iba a estar con él, pero que iba a haber un Salvador. O sea, esa promesa estaba ya, que el mundo iba a tener un Salvador, pero que él le iba a costar la vida de su hijo. Entonces, que mira cuánto le dolió a él. Él lo hizo igual, avanzó, dijo, no sé, pero confío, o sea, Dios tendría algún plan, no sé. Pero ahí pudo ver a Abraham cuánto le costó a Dios, cuánto sufrió Dios por dar a su hijo para que nosotros tuviéramos, y ahí su fe creció mucho más. Y por eso, Danar, es que, viste, cuando la Biblia dice que debemos gozarnos cuando nos encontremos en diferentes pruebas, porque las pruebas producen paciencia y finalmente producen fe. Y no sé, tal vez en este ejemplo, en el de Abraham, Dios, ¿verdad? Orquestó todo para que a través de eso Abraham, como tú decías, tuviera fe. Pero muchas veces en nuestra vida pasan cosas que no son orquestadas por Dios, pero Dios asimismo las usa para fortalecer nuestra fe. O sea, la Biblia nos dice que después de esa experiencia, sin duda, la fe de Abraham en Dios creció más, se fortaleció más, pudo tener, como tú dices, un conocimiento más profundo del Mesías que iba a venir de su familia, de la promesa de que Dios le hizo. Así que realmente cuando estamos en ese momento que necesitamos fe, y como Abraham, y vamos a hablar más en detalle de la actitud de Abraham ante esta prueba, te vas a dar cuenta que realmente con Dios nunca perdemos. En los momentos buenos, en los momentos malos, siempre Dios va a usar y va a obrar a nuestro favor. Yo creo que más que hacer que Abraham demostrara su fe, que sí, demostró su fe, Dios quería mostrarle a Abraham su amor. También. Porque, y lo hablamos una vez que tuvimos la lección. Que pasamos. Correcto, cuando estábamos hablando de Santiago, más ¿te que acuerdas? probar nuestra fe, Él quiere probarnos su amor a través de esas pruebas. Totalmente. Y no es que Él causa muchas pruebas. O sea, sabemos que las cosas malas no vienen nada malo de Dios. Pero Él permite que pasen ciertas cosas, pero no para probar nuestra fe, sino que Él quiere probar su amor para que nuestra fe crezca en Él y lo conozcamos más. ¿Te acuerdas cuando estuvimos teniendo diálogo abierto sobre Santiago? Que hablamos precisamente, Santiago dice que, viste, nos gocemos en la prueba y demás. Y dijimos, ¿por qué podemos gozarnos en la prueba? Que tengo cáncer y me voy a morir. Porque es que en esas situaciones Dios se va a revelar. Si tú estás mirando a Jesús, el autor y consumador de tu fe, Dios se va a revelar en los momentos que más tú necesitas. No es que no se revela en los momentos que lo necesitas, porque realmente necesitamos a Dios todo el tiempo. Pero a lo que me refiero es que hay momentos en nuestra vida que como que necesitamos más esa revelación de Dios, y Dios se va a revelar y nos va a dar una revelación tan pura y tan cristalina de su carácter, como tú acabas de decir ahora. A través de esta experiencia Abraham pudo ver el amor de Dios. Y por eso, hermano o hermana que me escucha, que estás viéndome, si estás pasando ahora mismo por una prueba en tu vida que piensas que llegaste al final, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mirada en Él. Porque solo cuando tu mirada está en Jesús vas a poder ver la revelación que Dios quiere darte en este momento difícil que estás pasando de Él, para que tu fe se fortalezca y para que tú puedas en su nombre pasar este valle de sombra de muerte con Él y descansar seguro o segura de que no importa lo que suceda, Dios está en control y Dios tiene un plan con lo que te está pasando. Así es. Y vamos entonces aquí a Hebreos 11, 17 al 19, donde nos dice, pues fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Y aquí hay algo muy interesante. A ver. Abraham obedeció a Dios porque sabía que Dios puede resucitar de los muertos a la gente. Hasta este momento de la historia de Génesis, no ha habido ni un solo caso de una resurrección. Entonces, ¿cómo podemos decir que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos?
No sé, No. hice la pregunta aquí, ¿cómo Sí. llegaron a creer eso de Dios? No sabía. Nunca lo había visto. Pero había visto el poder de Dios y ahí Ok. el conocimiento que él ya tenía de Dios le daba a entender que Dios tenía poder suficiente para resucitar a los muertos. Correcto. Y, o sea, a través de toda la vida de Abraham, Dios le dio revelaciones a Abraham, Abraham las recibió, las creyó, muchas veces actuó sobre esa creencia, muchas veces no actuó sobre esa creencia. Pero fíjate qué cosa interesante, y esto para mí es lo que más me llama la atención. La Biblia nos dice que Abraham a cada rato está hablando con Dios. No nos da los detalles de esas conversaciones. Pero sí sabemos que Abraham hablaba con Dios. A veces de noche nos dice que Dios lo llama y dijo, mira Abraham, ven, mira, vamos a mirar las estrellas del cielo y así va a ser tu descendencia. Y sí nos dice eso, pero no sabemos si hubo más ese relato. Un día llegan 3 extraños o 4 y comienza Abraham le hace comida y todo lo demás y allí comienzan a hablar. No sabemos de qué hablaron. O sea, en detalle. Yo me imagino, y esto es totalmente mi asunción, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Ángelo 3.15. en alguna Está en Ángelo 3.15. en alguna de esas conversaciones Abraham habló de la vida y de la muerte con Dios. Seguro. O sea, Señor, ¿qué es esto de la vida? Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Esto es todo. Y me parece que ahí en esas conversaciones, que de paso es la única manera de poder llegar a conocer a alguien, es a través de la comunicación. En esas conversaciones, Dios le dijo, mira, la muerte no es el final. Va a haber una resurrección de los muertos algún día cuando venga la descendencia que va a ser bendecida a todas las naciones a través de ti. Y no sé, por ahí hablaron de muchas cosas. Y me parece que fue por esas conversaciones de amigos que cuando Dios le dijo a Abraham que matara a Isaac y Abraham están subiendo al monte, Isaac le pregunta, papi, aquí está la leña, aquí está el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios se va a proveer, Dios va a proveer. Y aquí Hebreos nos dice que él lo hizo sabiendo y esperando y creyendo que Dios, si dejaba que él lo matara, de alguna manera iba a traerlo para la vida. Surgió porque Abraham pasaba tiempo con Jesús. Y él sabía que era el hijo de la promesa. O sea, de alguna manera él decía, o sea, Dios tiene que hacer algo porque él lo prometió, confiaba que Dios iba a cumplir esa promesa. Y entonces por eso él decía, él sabía que Dios tenía ese poder de resucitar. Dije, bueno, si lo mato, él tiene que poder resucitarlo porque él es el hijo de la promesa y Dios no falla. Y por eso es que la verdadera fe no se agarra de las circunstancias, sino de la palabra de Dios, se agarra de Dios. Y por eso Abraham dijo, la circunstancia me dice que mi hijo va a morir, pero si Dios me dijo que él iba a vivir y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero él lo va a hacer. Y esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Entonces, hay un versículo aquí en el libro de Santiago, que es el libro que sigue a Hebreos, donde nota lo que dice Santiago, que fue el hermano de Jesús, en Santiago capítulo 2, el versículo 23. Mira qué cosa interesante. Él dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y por eso te quiero decir, o sea, la verdadera fe no es basado, tú no sabes si tú tienes verdadera fe, si tú sabes la Biblia de rabo a cabo, o si sabes las doctrinas, o si sabes los mejores estilos de vida, si sabes cómo curar el cáncer, la verdadera fe viene como consecuencia de ser amigo de Dios. Abraham, dice Santiago, fue llamado amigo de Dios y conversaban y hablaban y pasaban tiempo juntos y por eso Abraham confiaba y creía en la promesa de Dios. Y por eso creo que Abraham es conocido como el padre de la fe. Y por esto también quiero decirte que de la misma manera que Abraham y Jesús eran amigos, Jesús en Juan 15:15 dice que Él es tu amigo y es mi amigo. Así que Jesús cree en ti. Jesús confía en ti. A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de todo lo malo que has hecho, Jesús todavía cree y confía en ti porque Jesús se relaciona contigo como un amigo. Y por eso yo quiero que entiendas que la verdadera fe va a ser experimentada por ti únicamente cuando tú comiences a poner tu vista en Jesús, tu amigo, que es el autor y consumador de la fe. Y rapidito, porque ya el tiempo se nos está acabando, vamos ahora a Moisés, que es otro personaje que se registra aquí en Hebreos 11, donde nos dice, viste, que por la fe los padres de Moisés no tuvieron miedo, lo escondieron. Por la fe Abraham no quiso ser identificado como el hijo de la hija de Faraón, sino que prefirió pasar vicisitudes y pobreza y ser esclavo con el pueblo de Dios. Todo esto rehúsa ser llamado
dice que él tenía su mirada en la recompensa que Dios había prometido, invisiblemente, y no en las riquezas de Egipto que él podía ver. Y ahí vemos más o menos a dónde el autor nos está llevando, que Moisés tenía la fe que le está escribiendo, porque la fe es creer en lo que no se ve, estar seguro de las cosas que se esperan. Y precisamente Moisés es un ejemplo de esto. Ahora, ¿por qué la fe es estar seguro de lo que no se ve? Moisés es otro personaje en esta galería de personajes de fe, que igual que Abraham, al igual que lo que estamos viniendo diciendo por todo este tiempo, ¿por qué Moisés creía y confiaba en Dios? Vamos al libro de Éxodo, y ya con esto vamos concluyendo. Éxodo capítulo 33, el versículo 11. Y quiero que noten aquí ¿Versículo? No. ¿Cómo se repiten las cosas? Okay. Tiene un nombre eso y se me escapa ahora. Éxodo 33, 11 dice lo siguiente. ¿Las palabras clave puede ser? Sí, es como concepto clave. El mismo concepto, exacto. El concepto que vimos con Abraham, lo vimos con Moisés, lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en la vida de todas estas personas en Hebreos 11. A ver. Éxodo 33, 11 dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. El común denominador, era la palabra que estaba buscando, de tener verdadera fe está basado en quién es tu amigo. Y no un amigo que conoces que solamente ves los fines de semana, un amigo que solamente ves, viste, esporádicamente, tal vez 2 o 3 veces al año. No, esa persona con la cual tú pasas tiempo todos los días. Esa persona con la cual tú conoces tantas cosas íntimas que tal vez otras personas no conocen porque han tenido conversaciones. Una vez tuve una conversación con una persona, con un amigo mío, que en aquel momento desconocía, pero en esa conversación allí me dijo: Ángelo, yo fui homosexual. Y yo batallo con el homosexualismo. Y es en esas conversaciones con personas conocidas que esas intimidades resultan. Y cuando esas cosas se dicen, tú sabes que hay una intimidad y una relación bien profunda. Y tú lo dices porque tú confías y crees en esa persona. Lo dices porque sabes que no te van a juzgar, sabes que no te van a decir. Y así mismo es con Jesús. En esas conversaciones Jesús tiene que ser nuestro amigo. Y como dice Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, la palabra en griego autor es capitán o líder específico. Jesús es nuestro líder, nuestro capitán en nuestra fe. Y consumador, el finalizador, el que la va a completar. Porque va a llegar un día, y no sé, tal vez estoy mal, pero la Biblia, 1 Corintios dice que ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor es el amor, porque todas las demás cosas pueden desaparecer, pero el amor nunca va a desaparecer. Y por eso quiero terminar diciéndote que la única manera en que tú y yo podemos ejercer y tener esta fe, porque recuerda que la fe verdadera no es algo que tenemos, sino algo que hacemos, es si ponemos nuestros ojos en Jesús. Así es. La verdadera fe no es hacia algo, sino es hacia alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Así que espero que este estudio de Hebreos 11, que realmente tal vez fue un poquito rápido, un poquito corto, simplemente que nos anime a que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque nuestra fe se alimenta de la cosa que estamos contemplando. Si contemplamos a Jesús, vas a tener fe verdadera. Si no contemplas a Jesús, vamos a flaquear. Así es. Ahí dice el texto: el autor y consumador de la fe. El autor, un autor cualquiera, escribe un libro, o escribe una obra, escribe una canción. Y ese autor puede borrar y volver a reescribir. Y en tu vida tal vez hay cosas que necesitan reescribirse. Hay cosas que necesitan borrarse, volver a escribir. El único que puede hacerlo es Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Pero como autor, que es también de nuestras vidas, Él puede volver a reescribir esas líneas que necesitan volver a ser escritas en tu vida. Así que nos quedamos con eso: conocimiento, relacionamiento, poder pasar tiempo con Jesús, pero tener también compromiso y de poder entonces estar cada día creciendo en nuestra fe, porque estamos conociendo también quién es Dios. Así es. Bueno, sí. Gracias por sus comentarios, gracias por haber estado. Elizabeth nos dice: fijo mis ojos en Cristo, Señor, aumenta mi fe como el tamaño de tu gracia. Qué lindo, ¿no? Que el tamaño de nuestra fe sea el tamaño de la gracia
de Jesús. Nos encontramos el miércoles que viene en Diálogo Abierto, ¿cierto? A las 6:30. Luego Aposento Alto con el pastor Joel. No, va a estar Daniel Ponce miércoles en Aposento Alto a las 7:30. El culto presencial y online, y a las 6:30 Diálogo Abierto, nuestro culto online, y ya el próximo sábado seguimos también con nuestro servicio de adoración a las 10 de la mañana. Sí. Esperamos que no llueva ni que se vaya la luz. Sí. Bueno, cerramos con una oración. Ángelo, oro yo entonces. Sí, dale, por favor. Sí, dale. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos cada día conocerte más y en ese conocimiento también aumentar nuestra fe, porque sabemos lo que tú puedes hacer, pero más que lo que tú puedes hacer, sabemos quién eres. Y al saber quién eres, entonces podemos poner nuestra fe y poder saltar al vacío, sabiendo que no vamos a caer nunca, sino que tú nos vas a sostener. Amén. A pesar de que a veces no podamos ver, queremos seguir caminando, porque sabemos con quién estamos caminando, sabemos a quién seguimos y sabemos quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que tengan un muy feliz sábado, muy buena semana, y nos encontramos entonces el miércoles en Diálogo Abierto a las 6:30. Antes de irnos, hoy día cambian la hora. Hoy cambia. Hoy hay cambio de hora aquí, se va a adelantar 1 hora, así que desde ya nuestros cultos van a ser 1 hora más adelantado de lo que ustedes si empezaba a las 12 de Argentina, por ejemplo, en Chile, a las 10 de la mañana acá, ahora va a ser a las 11. Exacto. ¿Ya? Sí. Así que cambiamos la hora. Listo. Bueno, gracias. Dios los bendiga. Ok, chao.